Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico, sufre mucho. Le contestó: voy a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre, le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados, él con su palabra expulsó los espíritus, curó a los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias, cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, demasiadas cosas, muchas cosas en un solo Evangelio. Primero vemos esta figura del centurión que se acerca a Jesús. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Voy a curarlo, dice Jesús. Primero, la figura del centurión. El centurión, en la mentalidad judía, era el invasor y además un soldado. Era de los enemigos, no eran de los suyos. Seguramente era un extranjero. Después se nos dirá en otros lugares que favorecía al pueblo de Israel, que era buena persona. Pero hoy diríamos: es un militar, los militares no se pueden salvar, son unos asesinos. Eso lo decían durante muchos siglos. Y fue curioso cómo fueron muchos del ejército los que propagaron la fe en Europa y en España. Muchos soldados que se jubilaban, romanos, a los 40 años llevaron la fe y les daban tierras en España y llevaron la fe a España, a muchos lugares donde no había fe. Serán muchos santos que dirán: no quitéis la espiritualidad a los soldados. Todos los soldados, también los policías, todo el mundo puede llegar a salvarse. Lo que hay que hacer es seguir la fe y la moral, o sea, seguir a Cristo y seguirlo con los hechos. Es curioso que hoy se quiera decir que hay profesiones que son indignas por el hecho de ser miembros de seguridad o cosas de estas. Y dices: no, las profesiones indignas son las profesiones del pecado, esas son indignas. Hoy en día hay muchas profesiones realmente indignas porque solo juegan con el sexo o con el dinero y que arruinan y destrozan muchas familias, y esas las consideran como muy sanas y muy legales y muy morales. Y dices: no. Y otras que buscan el bien, las consideran inmorales. Es esa mentalidad de no saber dónde está el bien y el mal, y entonces confundir el bien con el mal y el mal con el bien. Para nosotros es curioso este centurión, que no pide para sí ni para su familia, pide por un criado, oración de intercesión. Y esta oración de intercesión Jesús la escucha: voy. Y sin embargo dirá enseguida el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, que entres en mi casa.
Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Un acto de fe único y hecho por un no judío. Acto tan grande de fe, no hace falta que vengas. Yo tengo soldados a mis órdenes y hacen yo lo que yo les mando. Tú no tienes por qué venir. Lo puedes hacer a distancia. Un acto de fe tan grande que Jesús se lo concede. Y se lo concede a distancia. Pero no solo eso. Jesús verá en este hombre esta fe única. Nos lo dice después Jesús, queda admirado y dice: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe, en un pagano, en un extranjero. Este pagano, este extranjero, está ya representando a la Iglesia, lo que será la Iglesia. Los que no somos esa parte de la Iglesia que no somos de Israel, que provenimos del paganismo y que aceptamos la fe, y se nos pide tener la fe de este pagano, esta fe que es plena confianza en la acción de Dios, aunque a veces parezcan cosas imposibles. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera. O sea, muchos judíos serán sacados y muchos de fuera formarán la Iglesia y serán salvados. Es aquello que vivieron tanto aquellas primeras comunidades cristianas, donde convivían dos comunidades en una, los cristianos de origen judío y los cristianos de origen pagano, hasta que al final ya se integraron por completo unos y otros. Y dice que el centurión se va a su casa y se había puesto bueno justo el criado en ese momento en que le había dicho Jesús. Primer milagro de hoy. Segundo milagro, Jesús vuelve a la casa de Pedro. Ve a su suegra en cama con fiebre, le toca la mano y se le pasa la fiebre. Es curioso porque en el primero de los relatos se exige la fe y la fe es fuerte. Aquí no que no tenga fe la suegra, no se nos dice nada de esta fe. Simplemente lo único que se dice es que Jesús la ve enferma y la cura, la toca y la cura. Y ella se pone a servir. Aquí habría mucho que decir, pero no es el tema de hoy. Tercer punto. Al anochecer. Eso podría significar que a lo mejor era sábado. Porque que al anochecer venga toda la gente, los endemoniados y tal, y los enfermos. Si es al anochecer es porque de día no podían caminar largas distancias. Entonces lo podían hacer solo por la noche. Le llevan muchos endemoniados, con su palabra expulsa a los espíritus inmundos, cura a los enfermos. Y se nos dice, Él, como dice el profeta, tomó nuestras dolencias, cargó con nuestras enfermedades. En el fondo, la gran dolencia, la gran enfermedad nuestra es el pecado. Todas las consecuencias del pecado Él las cargará sobre la cruz y dará la vida por nosotros. Jesús, que es sensible a cada hombre, a cada persona, y lo único que quiere es que nos convirtamos a Él, vivamos por Él, nos convirtamos realmente en cristianos de verdad e hijos de Dios, y de esta forma poder entrar en la vida eterna. Es la vocación de cada persona, ser cristiano y desde la fe poder llegar a la felicidad eterna con nuestro Señor.